La charla de hoy es acerca del reemplazo total de rodilla primaria en un genu valgo y en deformidades articulares, ¿sí? Eh, si bien esta es una patología que no es de las más frecuentes a nivel de la rodilla, ¿sí? Solo equivale a un 10 o un 20%, es bastante importante y es todo un reto para el traumatólogo restituir tanto los ejes de cara como obtener un buen resultado a nivel de esta artroplastía. ¿Sí? Se ha visto que es confiable, ¿sí? Que tiene muy buena sobrevida en caso de los implantes y que devuelve al paciente la calidad de vida que la merita. Un poco hablando de los objetivos del reemplazo total de rodilla, es aliviar la sintomatología, mejorar el rango de movilidad, ya que en pacientes con un genu valgo artrósico pueden tener cierto grado de flexión y rigidez articular. eh, Realizar un estabilizado a nivel articular, es decir, colocar una prótesis estable, ¿sí? Que sea durable. Se ha visto que diversos estudios muestran seguimientos de más de 10, 15 años con buenos resultados y sobre todo minimizar riesgos para este paciente. Como decía INSAL, ¿sí? El reemplazo total de rodillas es una cirugía de partes blandas, ¿sí? Es decir, lo más importante es realizar la liberación adecuada, hablando en términos generales, tanto lateral como medial, ¿sí? En el caso del genu valgo, que es el tema de hoy, se va a liberar más de lo que son los componentes de la región externa, ¿sí? Acompañado de unos cortes óseos adecuados, ¿sí? Si no lo tenemos en cuenta paso a paso, desde la planificación hasta el procedimiento quirúrgico, se llegan a excelentes resultados. Para hablar del genu valgo, tenemos que conocer primero el eje mecánico y el eje anatómico, ¿sí? El eje mecánico va del centro de rotación de la cadera o de la cabeza femoral, una línea imaginaria descendente que pasa a nivel de los cóndilos femorales, termina medial a la espina de la tibia o entre las espinas tibiales, y concluye a nivel del centro de la articulación tibio-estragalina. El eje anatómico, sin embargo, es el eje longitudinal del fémur que confluye igual al centro de la rodilla, ¿bien? Y algunos autores mencionan que el eje anatómico continúa a nivel longitudinal de la tibia junto con el eje mecánico, y otros lo nombran que termina medial a este, ¿sí? Eh, Hablando del valgo fisiológico, se mide entre 6 a 8 grados, ¿sí? Como se ve en la imagen de la izquierda. Muchos autores refieren que es de 5 a 7, pero bueno, son 1 a 2 grados que varía. No mayor a 10, que ya vendría a ser un valgo establecido. Las causas son varias, entre las cuales tenemos las genéticas, las osteoartrosis, secuelas de una coxa valga, pacientes con artritis reumatoidea, polio, ¿sí? Eh, o secuelas de traumatismo eh, o consolidaciones viciosas que podrían afectar el eje mecánico. El genu valgo, ¿sí? Como mencionaba, es un 10 a un 20% de los reemplazos totales de rodilla, ¿sí? El compromiso que sufre esta articulación es tanto óseo de partes blandas como el encarrilamiento patelar. Eh, ¿sí? En la parte ósea se ve una hipoplasia de lo que es el cóndilo externo, ¿sí? Hay afectación, puede existir defectos a nivel del cóndilo y a nivel de los platillos externos como depresiones. A nivel de las partes blandas, vamos a dividir la parte medial y la parte lateral. La parte lateral es la que está retraída, ¿sí? Entre esto tenemos involucrados el ligamento colateral lateral, la cintilla iliotibial, el tendón del popliteo, la cápsula posterolateral. En algunos casos también se ve afectado el tendón proximal del gemelo externo, ¿sí? Y en caso de los componentes mediales, prácticamente va a ser el ligamento colateral medial, que puede o no estar alterado, es decir, ser competente o no. En cuanto a la evaluación, como se ven en las imágenes, son pacientes que vienen con un valgo
con un valgo establecido, ¿sí? Deformidades a nivel de los miembros inferiores. Muchas de estas cursan con una flexión de acuerdo a la severidad y se acompañan de rotación externa. Es importante al momento de realizar el examen en el consultorio, realizar maniobras en cuanto a la estabilidad, sobre todo el bostezo externo como el interno. Esto nos llevaría a pensar en qué tipo de cirugía realizar y en el implante a colocar. En cuanto a los estudios complementarios, tenemos que solicitar de entrada una radiografía antero-posterior, ¿sí? Eh, con carga y con estrés. ¿Por qué con estrés? Porque este paciente, por los pacientes que van a presentar el algo, vamos a llegar a determinar, de acuerdo a la apertura, sobre todo que es el compromiso medial que existe, como se ve en la imagen C, cuánto de valgo se va a producir y cómo aumenta la deformidad articular. Además de otras alteraciones como en el platillo tibial, las depresiones o la hipoplasia del cóndilo femoral externo. En cuanto a la radiografía de perfil, tenemos que evaluar la altura de la rótula, esto con la técnica de INSAL, ¿sí? Que A es igual a B y B igual a C. Evaluar los osteofitos que pueden existir a nivel posterior, que tienen que ser resecados totalmente durante la técnica quirúrgica. Podemos solicitar una imagen de Merchant, que generalmente en estos pacientes va a existir una lateralización de la rótula, ¿sí? Con enfermedad patelofemoral adyacente. El escanograma de miembros inferiores es fundamental para este tipo de deformidad articular, ¿sí? Ya que con esta vamos a lograr realizar una planificación operatoria adecuada. Muchas veces existen patologías extraarticulares a ser valoradas, ¿sí? O discrepancias de miembros que hay que tomar en cuenta al momento de realizar una planificación operatoria. La tomografía es de vital importancia en el caso de tener deformidades extraarticulares, ¿sí? Y valorar la rotación, ¿sí? Se ha visto que si bien nosotros planificamos las cirugías con radiografías anteroposteriores y de perfil, ¿sí? La tomografía te incrementa las posibilidades de realizar una buena planificación en cuanto a lo rotacional. Hay un estudio que se ve que es muy superior sobre las radiografías convencionales. La tomografía lo que hace es medirte, ¿sí? La anteversión que tiene la cadera, ¿sí? Comparar con los cóndilos femorales, los platillos tibiales y la articulación tibio-astragalina. En cuanto a la clasificación de Ranawat, ¿sí? Ranawat trató de encasillar, ¿sí? La deformidad en valgo y proponer qué tipo de técnica realizar para una correcta, un adecuado procedimiento quirúrgico. Dividió en tres tipos. Uno que es la deformidad mínima en cuanto al valgo, es decir, un valgo menor a 10 grados, ¿sí? Con indemnidad de partes blandas mediales, es decir, el colateral lateral, el ligamento colateral medial. El tipo 2 es un valgo fijo mayor a 10 grados, ¿sí? Que puede existir una laxitud medial. Y el tipo 3 ya es una deformidad severa, es decir, un valgo mayor a 20 grados, generalmente se asocia a secuelas de osteotomía y la afectación del ligamento colateral medial. Mulashi y Shetty, en 2003, y le intentaron modificar, ¿sí? Básicamente el tipo 1 y tipo 2 se encasilla en el tipo 1 de Ranawat, ¿sí? En el cual mencionan que la deformidad en valgo es corregible, no hay una deformidad importante, ¿sí? Y la indemnidad de las partes blandas, ¿sí? El tipo 3 y 4 vendría a ser un grado moderado en la cual existe una deformidad, pero el paciente todavía mantiene la pierna en hiperextensión y hay indemnidad de las partes blandas. El tipo 4 es una deformidad en valgo, ya el paciente tiene cierto grado de retracción que provoca la flexión a nivel articular e indemnidad de las partes blandas mediales.
El tipo 5 es asociado a un valgo severo, es decir, un tipo 3 de Ranawat, y existe lesión medial, del ligamento colateral medial. Y el tipo 6 es un valgo secundario a una deformidad extraarticular. Hay otra clasificación que presenta el Hospital Británico el año 2014, en el cual hicieron un estudio clínico radiológico, ¿sí? Realizando radiografías en estrés y comparando con la clínica del paciente. Estos dividieron en tres tipos, ¿sí? Un tipo 1, que es un valgo menor a 10 grados con un ligamento colateral medial competente. Un tipo 2, que es un valgo que oscila entre los 10 y los 20 grados, que dividen en 2A, cuando el ligamento colateral medial es competente, y el 2B cuando es laxo. Y el tipo 3, que es un valgo mayor a 20 grados y un ligamento colateral medial 3A competente y el B no competente, ¿sí? ¿Por qué lo dividen de esta manera? Porque al momento de realizar el estrés, ¿sí? Vieron que el valgo podría aumentar el grado de, perdón, el estrés podría aumentar el grado de valgo, y a mayor valgo sobre los 30 grados, ¿sí? Ya interpretaban como una lesión del ligamento colateral medial. De igual manera, la apertura radiológica que ellos calculaban mayor a 1 centímetro ya le hablaba de alguna alteración a nivel ligamentaria. Por lo tanto, habría que sospechar de hacer ciertos gestos quirúrgicos eh, en quirófano. Hablando un poco de los principios básicos del reemplazo total de rodilla, ¿sí? Estos tienen expresados como restaurar el eje mecánico fundamental, restaurar la línea articular. La línea articular sabemos que tiene que ser paralela, ¿sí? Tanto el corte femoral distal como el proximal de la línea. Debe existir un adecuado balanceo de partes blandas, ¿sí? Unos cortes óseos correctos. Esto nos va a ayudar las guías que poseemos, y un adecuado trekking lateral, sobre todo esto en caso de pacientes con gen valgo. En cuanto a la planificación preoperatoria, bueno, lo que hacemos es trazar una línea, el eje, bueno, la técnica de inside out menciona trazar una línea longitudinal al eje diaficiario de la tibia, ¿sí? Y hacer un corte a 90 grados. Esto se va a traspolar, ¿sí? A nivel del fémur distal, de igual manera, realizando una línea imaginaria a nivel del eje longitudinal del fémur, tratando de resecar lo menos posible de la región lateral, tanto el cóndilo como el platillo, ¿sí? Y los cortes van a ser más amplios a nivel medial. Una vez que nosotros tengamos las radiografías, ¿sí? Vamos a investigar sobre si tenemos algún grado de defectos que podrían llegar a presentarse en el intraoperatorio, ¿sí? Por eso existe la clasificación de Cladworthy, ¿sí? En cuanto menciona defectos contenidos y no contenidos, ¿sí? La clasificación de Rand, en la cual menciona los defectos que puede existir a nivel de los cóndilos femorales, a nivel de los platillos femorales, el grado de depresión y el porcentaje de compromiso, que va de menos de 5 milímetros desde lo más leve hasta mayor a 20 milímetros de profundidad, ¿sí? Lo cual nos va a hacer o nos va a orientar a qué tipo de elementos podemos utilizar para sustituir estos defectos o qué tipo de prótesis deberíamos utilizar. Entre los elementos que podemos utilizar para restituir estos grados de defectos son desde el polimetilmetacrilato, que es el cemento, ¿sí? En caso de menor de 5 milímetros, podemos utilizar injerto óseo autólogo, ¿sí? Y mientras más defectos se encuentren, vamos a pasar a utilizar aumentos metálicos, o puede ser injerto estructural, ¿sí? En el caso de defectos muy importantes, conos de metal trabeculado, ¿sí? O inclusive llegar hasta la megaprótesis. En cuanto a la deformidad articular, las causas más frecuentes en las que se presentan son postostotomías, es decir, correcciones que, bueno, fueron supercorrecciones, pseudoartrosis en caso de fracturas diaficiarias,
consolidaciones viciosas, de igual manera pacientes que fueron tratados de manera incruenta, la enfermedad de Paget, ¿sí? Y malformaciones congénitas. Hay una tabla que se menciona sobre la gonartrosis asociada a la deformidad extraarticular, ¿sí? Se va a tomar en cuenta el fémur y la tibia. El fémur, ya sea, esto aplica para el barro y el valgo, ¿sí? Si la afectación femoral tiene menos de 20 grados, ¿sí? En valgo, el fémur puede ser tratado solo con cortes cortes inusuales, que se llama, con liberación de partes blandas. Y si la afectación de la tibia está menor a 30 grados, puede ser de igual, este tratamiento es de igual manera, ¿sí? Cuando el fémur y la tibia sobrepasan los 20 y los 30 grados, ya nos hace referencia a que el reemplazo total de rodilla tiene que estar asociada a una osteotomía correctora. Eh, para hacer una buena planificación, ya les decía, hacer el escanograma de miembros inferiores. A nivel del fémur se va a trazar el eje mecánico, como se ve en esta imagen, ¿sí? Y se hace un corte inusual a 90 grados, ¿bien? Lo cual, ¿sí? Si nosotros nos damos cuenta, estaría afectando la inserción de los ligamentos colaterales. Es decir, no se puede reproducir este tipo de corte a nivel de la cirugía, ¿sí? No es como en este caso, ¿sí? Que el corte no afectaría la inserción y que se podría realizar. Entonces, ¿a qué premisa llevan? Que el fémur, ¿sí? Tiene que respetar las inserciones ligamentarias para que la osteotomía pueda ser, para que los cortes puedan ser realizados. En cuanto a la tibia, funciona de una manera diferente. Se toma el eje anatómico, ¿sí? Y se ve si la línea del eje anatómico, siempre tomando el segmento distal como guía, pasa por los platillos tibiales, se puede realizar los óseos cortos usuales y la liberación de partes blandas en esta técnica. Sin embargo, si la línea, ¿sí? Anatómica, o el eje anatómico, perdón, pasa por fuera de los platillos, ya se habla de realizar osteotomías correctoras más el reemplazo articular. En cuanto a la deformidad articular, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es, primero, trazar una línea, ya mencionamos, del eje rotacional de la cadera hacia la línea del tobillo. Marcar, ¿sí? A qué nivel queremos corregir el eje y se traza nuevamente la línea del eje rotacional hacia el eje a corregir y el eje anatómico de la tibia hacia proximal. Esto nos va a formar un ángulo, que es el ángulo alfa. Es decir, en caso de realizar alguna osteotomía, ya sea de cierre o de apertura, este es el valor que nosotros debemos tomar para realizar. La osteotomía y la corrección. La osteotomía nos va a marcar ya sea el apex, ¿sí? Que es la intersección de los ejes, el cual sería la puerta de entrada, y cómo calculamos exactamente cuánto es lo que vamos a modificar. Si bien algunos dicen que 1 milímetro es 1 grado, esto se ve representado con la regla del 57. Es decir, supongamos que este círculo celeste, ¿sí? Es el diámetro del fémur, ¿sí? Si el radio tiene 57 milímetros, en este caso sí, 1 milímetro equivale a 1 grado, ¿bien? Pero si el diámetro del fémur tuviera, perdón, el radio del fémur tuviera menos de 57, tenemos que calcular el valor que nosotros obtuvimos, dividir entre 57 y multiplicar por los grados encontrados en el ángulo alfa. Esto nos debería marcar la osteotomía a realizar en cuanto a la medición. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De cómo se traza un eje anatómico a nivel distal de la tibia, ¿sí? ¿Qué pasaría hacia proximal por el platillo? Por lo tanto, ¿sí? Se puede realizar una corrección tanto de cortes inusuales como liberación de partes blandas sin necesidad de tener alguna osteotomía o utilizar una prótesis constreñida. En este caso, vemos que es un genuvalgo, ¿sí? Que el eje anatómico, ¿sí?
estaría pasando casi por el vértice del platillo medial, del platillo tibial medial. Por lo tanto, en este paciente se debería realizar una osteotomía para evitar sorpresas a nivel intraoperatorio. En este caso se hicieron una osteotomía de cierre proximal de la tibia y la colocación de la prótesis. Hablando un poco de la técnica quirúrgica, ¿sí? Ya fue mencionado esto en cuanto a qué evaluación se tiene que hacer, qué tipo de incisiones, siempre tomar la más lateral, hacer la prueba del sham para ver si la cicatrización va a ser buena. Vamos a exponer el abordaje mediano, que es el clásico, ¿sí? El cual nos da muy buena exposición y es bastante noble al momento de realizar la cirugía. Se incide aproximadamente 6 a 12 centímetros proximal y a distal de la rótula. Bien, pie del tejido celular subcutáneo. Acá en la imagen de la derecha vemos cómo marcan la rótula y planifican cómo va a ser la capsulotomía. La capsulotomía medial se hace al nivel de los 2/3 mediales del tendón del cuádriceps. Se respetan 3 a 4 milímetros sobre el borde medial de la rótula, ¿sí? Y termina a nivel de la TAT. Procedemos a realizar la restricción de la grasa de Hoff, aproximadamente un 50%. Se procede a la liberación medial de las partes blandas, ¿sí? Subperiósticamente, como observamos en la imagen superior. Este paso es fundamental en cuanto a evertir o lateralizar la rótula. Muchos doctores mencionan que evertir la rótula altera la circulación de la misma. Ya estaríamos afectando con la capsulotomía medial. Pero es importante tener una buena exposición, y más que todo si estamos tratando un genovalgo. Por lo tanto, evertir la rótula es una buena técnica en cuanto al manejo de un genovalgo más que todo severo. Al realizar esta maniobra, siempre proteger el aparato extensor, ¿sí? Acá se observa un pin a nivel del tendón rotuliano, justamente para que no se produzca una abulsión, que es una causa frecuente de complicación y la verdad que muy temida para el cirujano. Realizar una rotación externa de la tibia para relajar lo que va a ser los componentes, más que nada posterolaterales, y proceder a la liberación de partes blandas, es decir, lo que conlleva los ligamentos cruzados y los meniscos. A nivel de los cortes tibiales, ya vamos a traspolar la planificación al intraoperatorio. Se debe utilizar guías extramedulares, ¿sí? Lo más aconsejable, pero tratar de realizar una radiografía dentro de quirófano, en la cual la TAT, ¿sí? Tenga relación con el centro del astrágalo. Tratar de encontrar ese paralelismo para realizar un buen corte. Se debe resecar aproximadamente de 6 a 8 milímetros del platillo medial y muy poco del platillo lateral externo, o nada en caso de que exista un defecto. Un corte en femoral, el cual nos traería mucho dolor a nivel anterior de la rodilla, ¿sí? Por un mal trekking femoropatelar. Bueno, un mal trekking patelar. Siguiendo con la técnica quirúrgica, vamos a ir a los cortes femorales distales. Es importante realizar la línea transepicondilia y la línea de Whiteside, esto para ver por dónde va a ser el ingreso. Tiene que ser adecuado y más que nada valorando que esto es un genovalgo, ¿sí? La guía de corte se va a colocar a 3 grados en contraposición a otras técnicas, ¿sí? En un caso de varo que va a ser a 7, por ejemplo. La resección lateral del cóndilo va a ser de 1 a 2 milímetros, ¿sí? Y a nivel medial va a ser de 10 milímetros. Esto para compensar justamente el valgo. Se debe lograr una imagen trapezoidal. Esto lo vamos a identificar justamente con el alfajor y las maniobras de valgo y varo.
y una adecuada liberación de partes blandas. Cuando la liberación de partes blandas no es adecuada, ¿sí? Se va a ver asimétrica. Entonces, se menciona la técnica de inside out, ¿sí? Primero, para liberar las partes blandas del compartimento externo. Esta técnica menciona la resección total de los osteofitos, ya que esto puede llegar a comprimir y retraer ciertas partes blandas. Resección del ligamento cruzado posterior, que previamente ahora con la prótesis estabilizada posterior eh, se realiza en una primera instancia. La liberación de la cápsula posterolateral, aconsejan realizar esto con un bisturí 15 de manera muy suave, ya que puede ser causa de lesión del nervio peroneo que pasa a 1 centímetro de la cápsula. Tratar de preservar el tendón del popliteo, ya que el tendón del popliteo cuando es desinsertado puede traer algún cierto grado de inestabilidad, más que nada al momento de la flexión. Liberar la cintilla iliotibial, ¿sí? La liberación de la cintilla iliotibial es la que está en amarillo, ¿sí? Si ustedes observan, va a ser a 1 o 2 centímetros proximal a la línea articular, ¿sí? Y va a ser con cortes oblicuos o se puede hacer en cetoplastía. Esto se realiza para quitar la tensión, ¿sí? Y compensar la brecha que tiene que existir en extensión. Hay diferentes técnicas que mencionan otros pasos o el orden modificado. Una de estas es INSAL, ¿sí? Que menciona la liberación de la fascia lata, esto previo a la capsulotomía medial. Otra maniobra que se puede utilizar es la de Krakow y Mahalko, que ellos sí desinsertan el tendón del popliteo como primera opción, ¿sí? Y luego siguen con la cintilla iliotibial. Y un estudio que realizó Muyagi, en el que menciona la desinserción total, ¿sí? Del ligamento colateral lateral con una osteotomía del cóndilo de 1 o 2 milímetros en cuanto a la pastilla, ¿sí? La realización de los cortes, una vez colocada la prótesis, lo fija con 2 tornillos a nivel proximal, manteniendo la tensión del ligamento colateral lateral que él quiere dar, ¿sí? Otros autores prefieren no realizar ninguna desinserción del ligamento colateral lateral y menos la aplicatura o la tensión del ligamento colateral medial en caso de que no estuviera adecuada la liberación de las partes blandas. Siguiendo con la técnica quirúrgica, ¿sí? Valorar siempre la brecha en extensión. Tiene que existir una apertura de 2 a 3 milímetros, tanto a nivel medial como lateral, esto siempre comparando con las maniobras de estrés. ¿Sí? Luego procedemos a medir la brecha en flexión, ¿sí? Es de buena técnica realizar mediciones intraoperatorias, ¿sí? Para determinar y llevar al paralelismo tanto el corte proximal de la tibia como el femoral. Este es un distractor, ¿sí? Que nos permite evaluar de manera correcta los cortes a realizar. El alfajor de prueba es el mismo, se debe utilizar tanto en la brecha de flexión como en extensión. Puede quedar un poco más flojo en caso de flexión, pero más de 2 milímetros no. ¿Sí? Y es aconsejado que en todo paciente con un genu-valgo severo se realice un reemplazo patelar. El corte va a ser de 10 milímetros aproximadamente, no debilitar tanto la rótula, ¿sí? Dejar por lo menos de 12 a 15 milímetros, realizar la colocación más medial a la patela, es decir, cuando se reduzca la patela va a quedar a nivel externo. Esto va a favorecer al trekking patelar, que es importantísimo al momento de tratar el genu-valgo. En el caso del genu-valgo artrósico, el genu-valgo artrósico severo, el genu-valgo severo artrósico y una deformidad extraarticular, se pueden realizar osteotomías previas a la artroplastía o en el mismo acto quirúrgico, ¿sí? Ya mencionábamos, según la planificación operatoria, la osteotomía femoral en cuña abierta es una técnica muy válida, ¿sí? Se hace con una incisión lateral, femoral,
en el cual vamos a ir torsionando piel, tejido celular subcutáneo, abrimos la fascia, vamos a nivel del septo muscular, nos exponemos con dos Homans la cortical externa del fémur, y con unas guías vamos a atravesar a unos 2,5 centímetros proximal a la inserción de los ligamentos colaterales, la guía para hacer la osteotomía, ¿sí? Como en este caso se observa, este es un distractor, ¿sí? Ya medida el lugar de la osteotomía, se va a hacer el corte, colocamos el distractor, esta es la medida que se va a llegar a distraer, en este caso es una osteotomía de apertura, ¿sí? Que se hace lateral, o pueden hacer una osteotomía de cierre a nivel medial para corregir el valgo. Bien, y se fija con una placa con tornillos 4.5, de 3 o 4 tornillos a nivel proximal y con 2 tornillos de 6,5 a nivel distal. Eh, ¿qué implante vamos a utilizar en qué grado de valgo? Esto es algo muy, muy discutido, que ahora ya se están juntando ciertos criterios, ¿sí? Y en un grado Runaway vamos a utilizar una prótesis de estabilizado posterior, ¿sí? O se puede utilizar una prótesis conservando el ligamento cruzado posterior, esto de acuerdo de la técnica, ya que no existe alteraciones a nivel ligamentarias, más que nada mediales. El valgo grado 2, ¿sí? Es aconsejable utilizar una prótesis de estabilizado posterior, ¿sí? Y el valgo tipo 3, es decir, un valgo severo, ¿sí? Que existe el daño a nivel del ligamento colateral medial, ¿sí? Se puede tratar con una prótesis estabilizada posterior siempre y cuando lo permita con la liberación de las partes blandas, pero en un grado de mayor a 20 grados de valgo, con un ligamento colateral medial comprometido, ¿sí? Es decir, que no te genera un tope, tenemos que ir a pensar más que nada en una prótesis contenida. Estos estudios que respaldan son uno del Hospital Británico, en los cuales los grados, de acuerdo a su clasificación, grados severos, es decir, mayor a 20 grados y mayor a 30 grados en estrés, con una laxitud del ligamento colateral medial, todos fueron, ¿sí? A una prótesis contenida y ya sea un grado severo, pero si el ligamento colateral medial está indemne, se lograron resolver con una prótesis de estabilizado posterior. De igual manera, tienen los mismos resultados en Alemania, en un estudio del 2007, en la que compararon utilizando la prótesis de estabilizado posterior con la prótesis conceñida, llegan a la misma conclusión, que en caso de no llegar a la adecuada liberación de las partes blandas o a no llegar a la simetría, ¿sí? Hay que pasar a una prótesis constreñida. En caso de la prótesis estabilizada posterior, sí, es un implante muy versátil, es lo que más se está utilizando en este momento. Es una técnica muy fácil de colocación, ¿sí? Te permite hacer un balanceo adecuado de las partes blandas con una técnica muy sencilla, disminuye el rollback, esto a nivel de la flexión, ¿sí? Del implante, y los seguimientos son prometedores, es decir, son los que más estudios tienen y más satisfacciones brinda tanto al cirujano como al paciente. Se ha incrementado el pivot medial. El pivot medial es la conformación del liner que tiene, ¿sí? La imagen que podemos ver acá en superior, que tiene de característico una concavidad, ¿sí? Casi circular a nivel medial y una oblicuidad, ¿sí? A nivel lateral. Esto sirve más que nada para el momento de flexión, el fémur tiende a rotar hacia externo, por lo tanto es más anatómico reproducible, ¿sí? Tiene una buena tasa de sobrevida a 10 años, ¿sí? Y muy buena función en cuanto a la movilidad articular, por lo que ya mencionábamos.
el caso de la prótesis constreñida, bueno, se va a diferir más que nada en pacientes obesos, ¿sí? Que la habilidad, ya sea posterior a la liberación de las partes blandas, no se llegó a una simetría. Pacientes con baja demanda funcional, ¿sí? Estarían o serían candidatos para este tipo de prótesis. En conclusión, ¿sí? Tenemos que estudiar adecuadamente al paciente, ¿sí? Realizar una correcta planificación preoperatoria me parece que es fundamental en caso de observar deformidades tanto extraarticulares, una liberación de estructuras externas en el caso del genu valgo es fundamental, sea cual sea la técnica a emplear, el fin es el mismo, ¿sí? Llegar a la simetría, tanto en las brechas de flexión como en extensión, y conocer el implante en cuanto a las limitaciones y los beneficios que nos puede traer, y en caso de operar un paciente con un genu valgo artrósico, ¿sí? Tener distintos tipos de opciones en quirófano, ya que muchas veces mencionan que se intentó colocar alguna prótesis solo con el estabilizador posterior y no fue suficiente. Muchas gracias.